Bienvenidos a un nuevo wrap-up de cómics. Os voy a hablar hoy de 4 cómics que me acabo de leer y os los voy a contar de los que menos me han gustado a los que más me han gustado. Y vamos a empezar con un clásico de Superman, que es Superman All Star. Había leído cosas buenísimas de él y casi siempre en todos los posts que encontraba sobre cómics que hay que leer de Superman, siempre aparece este. Y la verdad es que me ha entretenido mucho, pero me esperaba algo más. Esperaba una obra de arte y realmente ha sido una historia muy entretenida, que es verdad que pone a Superman al límite, pero que sobre todo en la primera mitad no me ha parecido que tuviera el suficiente empaque como para mantenerme entregadísimo con la historia. La trama es que nos encontramos a Superman, que se está muriendo, acaba de tener una sobrecarga de energía solar, y entonces la gran incógnita es si conseguirá salvar la Tierra por última vez o no. La primera mitad de este tomo es bastante independiente en cuanto a que las distintas grapas cuentan historias separadas, pero es verdad que en la segunda mitad del tomo consigue unificar y conectar todo lo anterior y darle toda la fuerza que le había faltado al principio, pero quizá es un poco tarde y a mí la primera mitad se me hizo un poquito más insulsa y sosa. Aún así, All Stars de Superman es bastante entretenido y esta edición de Black Label de DC la verdad es que es chulísima y os la recomiendo mucho. Siguiente cómic del que os voy a hablar es Ravencroft Instituto Psiquiátrico para Criminales. Ravencroft vendría a ser como el Arkham de DC. Aquí traen a los criminales míticos de Marvel para reconducirlos. Este tomo se compone de 3 números especiales que lo que nos cuentan un poco es la historia de Ravencroft, los orígenes, de dónde nace este concepto o la mitología de este lugar, y luego otros 5 que ya nos llevan al presente y nos llevan a una reconstrucción de estas instalaciones que también está completamente conectado con su pasado y que al final lo que hace es una presentación de una línea que se abre con este primer tomo. Me ha gustado muchísimo los personajes, me ha gustado mucho cómo presentan el concepto de Ravencroft y lo que puede dar de sí, y además el que consigan rescatar tanto personajes que no sean villanos como villanos para que se vayan apareciendo en estas tramas es algo que me resulta muy interesante, así que es un cómic que os recomiendo y que además tiene largo recorrido porque es una saga, así que os seguiré contando cuando lo siga leyendo porque seguro que me compro más. Y vuelvo a DC para hablaros ahora de DC SOS, un cómic que la verdad es que no conocía, pero ha sido una de las mayores sorpresas de los últimos meses leyendo cómics. Es una historia chulísima. El concepto, el punto de partida es que la ecuación de la antivida se ha liberado, se está transmitiendo a través de la tecnología y cada persona que es infectada, su único objetivo es seguir transmitiéndola. Nos encontramos en un universo en el que absolutamente todos, incluso nuestros grandes superhéroes, están en un modo completamente zombie y se está perdiendo la humanidad tal cual la conocemos. Es un cómic muy directo que lleva todo al límite y que además visualmente llega a ser muy explícito en las cosas que nos muestra. Me ha parecido maravilloso, solamente tiene un pequeñito pero, y es que es una historia completamente abierta, pero en cuanto encuentre el tomo que sigue esta historia, lo seguiré leyendo porque me ha fascinado. Creo que todavía, al menos en España, no tenemos esa recopilación en un tomo de la continuación de DC SOS, pero en cuanto la tenga la compraré y os lo contaré aquí. Y llegamos al cómic que más me ha gustado de los que os voy a hablar en este wrap-up, que es El Don de Isaac Sánchez, un cómic español que reinventa el concepto que tenemos de los superhéroes, de las historias de superhéroes clásicas de Marvel o de DC. En este caso, el punto de partida de este cómic es que hay una enfermedad, una pandemia que se ha desatado y que las consecuencias que está teniendo en la sociedad es que les está otorgando poderes. Algo que, una historia que viene muy al caso en la situación en la que nos encontramos ahora mismo de una pandemia y que, pese a que contada pueda parecer poco apasionante, realmente una vez que te sientas a leerla es interesantísima y, aunque sea de una lectura súper fácil, consigue llegar a una profundidad la trama que os la recomiendo muchísimo. Además consigue mezclar, reinventar estas historias de superhéroes y traerlas a la vida más
costumbrista de España. Los protagonistas es una pareja de Alcorcón y a través de ellos, además de acercarnos a la realidad española y a nuestras costumbres, también nos muestra, hace una reflexión sobre la lucha de clases que es muy interesante. La verdad es que es de los grandes descubrimientos que he tenido en los últimos meses y tengo intención de leer más cómics o indagar más sobre este autor porque me ha gustado muchísimo. Así que nada, hasta aquí el wrap-up de cómics de hoy y próximamente habrá más críticas de cómics aquí en Empapelados.